En la clase de hoy vamos a hablar de la genética, esta ciencia que estudia el ADN en su estructura molecular y en la estructura de los cromosomas, que como recordarán están formados por ADN y por proteínas, en el caso de las células eucariotas, que son las que nos ocupan porque son las que forman nuestro cuerpo. Vamos a hablar entonces de las leyes de Mendel, vamos a ver quién fue Mendel y qué fue lo maravilloso que hizo en sus experimentos que permitió enunciar más tarde estas leyes que llevan su nombre. Bien, bueno, acá tenemos una foto de Gregor Mendel. Gregorio dice ahí, lo castellanizaron. Es considerado el padre de la genética moderna, ya que a partir de sus experimentos desarrolló una teoría sobre la herencia de las características, ¿sí? A él, seguramente a muchos les llamaba la atención el parecido que se observaba entre hijos y padres o abuelos, no solamente en nuestra especie, sino en otras. Entonces, gracias a sus experimentos, se pudieron comprender los fenómenos de la herencia. Vamos a ver también en la clase de hoy qué utilidad le podemos dar a la genética en el ámbito de la salud, ¿sí? Ya que el asesoramiento médico puede ayudar a prevenir algunas enfermedades genéticas, o al menos seguramente ayuda dando un diagnóstico temprano de las mismas. Bueno, Mendel conocía bastante del campo, había visitado agricultores de la región en donde él estaba. Entonces se encontraba analizando un grupo de plantas y observaba ciertas características en las que encontraba variaciones, de las cuales tomó 7, eso lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, 7 características que se presentaban de dos maneras. Por ejemplo, que el color de la flor podía ser blanco o violeta en estas plantas, o que las semillas podían ser verdes o amarillas. La cuestión es que estas plantas, ustedes no sé si recuerdan, son plantas con flores, las flores son los órganos reproductores de estas plantas. En algunos casos, en las flores de las plantas hay presencia o bien de un aparato reproductor masculino o de un aparato reproductor femenino. En el caso de la especie de planta con la que Mendel trabajó, las flores son hermafroditas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma flor se encuentra el aparato reproductor masculino y el femenino. Entonces, como él quería dirigir los cruzamientos, él quería decidir qué planta se cruzaba con cuál. Lo que está representado en este dibujo, que está en inglés, pero no se preocupen porque yo les voy a ir contando, decía lo que él quería hacer era sacar el polen, en donde están las células, las gametas masculinas, y colocarlas manualmente sobre el aparato reproductor femenino de otra planta. ¿Ven? Entonces por eso él muestra como que corta la parte masculina de una planta y ven ese pincelito, con ese pincelito él puede llevar el polen a otra planta. Eso sería como una polinización realizada por él. ¿Sí? En la naturaleza a veces la polinización la realizan algunos insectos, como las abejas, que son tan importantes para el cuidado de la biodiversidad, o aves, o el viento. Bien, entonces, sabiendo que el modelo con el que Mendel trabajó son estas plantas, que tiene ciertas características que ahora vamos a ver, y que él manipulaba, es decir, él podía elegir qué planta cruzaba con cuál, vamos a tratar de entender qué es lo que él quería estudiar y cómo lo realizó. Bien, y acá lo que les decía entonces, estas plantas tienen, él eligió 7 características. En cuanto a la semilla, su forma, que podía ser rugosa o podía ser lisa, se dice redonda. También podía ser de dos colores, o verde o amarilla. La flor podía ser blanca o violeta. La vaina podía ser arrugada o llena, como dice ahí, o también podía ser amarilla o verde. Esa vaina es la que contiene las semillas. Y el tallo podía salir de la punta, o sea, apical, o más ramificado, y podía ser largo o corto.
Fíjense que esto es importante para comprender los experimentos de Mendel, que para cada característica, supongamos para el color de la flor, hay solamente dos opciones en esta especie, ¿sí? Y esto facilitó muchísimo la comprensión de lo observado. Bien, entonces, él tenía poblaciones de plantas, a lo que él llamó líneas puras. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía todo un conjunto de plantas en donde a lo largo de muchos años no había aparecido otro tipo de flor que no sea la púrpura, ¿sí? Él estaba convencido de que ahí no había mezcla. Tenía entonces su línea pura de plantas con flor violeta y por otro lado una línea pura con plantas con flor blanca. Bien, entonces, ¿qué hizo? Las cruzó así como vimos recién, manualmente las cruzó. Vamos bajando en el dibujo y cuando vio qué tipo de plantas obtuvo, vio que todas las plantas tenían flor violeta, ¿sí? Vamos a ir incorporando algunos nombres acá. A la primera generación con la cual se comienza un experimento se la denomina generación parental o generación P, como dice ahí. Y a las hijas, digamos, del primer cruzamiento se las denomina filial 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir hasta ahora entonces? Que él cruzó plantas de color púrpura con plantas de color blanco, y el resultado fue que todas las plantas tenían color púrpura. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir un poquito más para abajo y después volvemos sobre algunas cosas que intencionalmente no estoy explicando ahora. Cuando Mendel permite que esta planta de filial 1 se cruce con otra igual a ella, de esta misma filial, o lo que es lo mismo, permite que ahí sí se autofecunde, lo que observa ahora en la descendencia, que es lo que está en ese rombo ahí abajo, en ese cuadradito que se denomina tablero de Punnett, del que ya vamos a hablar, lo que obtiene son mayoría de plantas con flor púrpura, pero hay una pequeña proporción de plantas con color blanco. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasó acá. Y ahora volvemos para arriba. Las plantas con flores, que tienen reproducción sexual, tienen pares de cromosomas como tenemos nosotros. Tienen pares de cromosomas homólogos. En esos pares de cromosomas están determinadas sus características. Por ejemplo, el color de la flor. Entonces, si bien Mendel no sabía nada de genes ni de cromosomas, y por eso decía línea pura o llamaba caracteres, ahora lo que él llamó carácter, que en este caso sería el carácter color de la flor, lo vamos a llamar gen. Nosotros ya sabemos que un gen es un fragmento de ADN que contiene información para la síntesis, por ejemplo, de una proteína. Y esa proteína puede ser la responsable del color de la flor. Entonces, si miramos bien ahí arriba, la flor púrpura tiene dos letritas, B mayúscula, las dos B larga, y la blanca tiene otras dos letritas, B minúscula, B minúscula. En primer lugar, ¿por qué a unas le ponemos mayúsculas y a otras minúsculas? Porque con la observación, como él hizo en su primer experimento, hay un color que tapa al otro, que domina, ¿sí? Por eso lo llamó a esas características dominantes y a las otras recesivas. Entonces, eso sería por qué le pusimos ahí B mayúscula o B minúscula. ¿Cómo sabemos si una característica es dominante o recesiva? No podemos adivinarlo y solo lo podemos saber con la experimentación. Bien, entonces volvemos a las letras de arriba. ¿Por qué tiene dos B mayúscula y por qué tiene dos B minúscula cada planta? Como les decía antes, como tienen pares de cromosomas y en esos pares de homólogos están las características, están los genes, la información está por duplicado, porque cada planta recibió
de sus progenitores la información correspondiente a este gen. Pero fíjense que la planta en este caso de color púrpura tiene dos B iguales mayúsculas y la planta blanca tiene dos B minúsculas iguales. Eso es a lo que Mendel llamó línea pura, que luego con el tiempo le damos otro nombre y se llama homocigota u homocigoto, como está ahí, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en los dos miembros de cada par de cromosomas se presenta exactamente el mismo gen para el color de la flor, ¿sí? Y vamos a incorporar un nuevo término que es el de alelos. Los alelos son las variantes para cada gen. En este caso, el gen del que estamos hablando es el gen del color de la flor. Y los dos alelos posibles en esta especie son flor púrpura y flor blanca. La primera flor que se cruzó, la primera planta que se cruzó, decimos que es homocigota dominante para el color de la flor. Y la de color blanca es homocigota recesivo para el color de la flor. Cuando estas dos plantas se van a reproducir, tienen que hacer meiosis y producir gametas. Eso lo tenemos representado ahí. En las gametas, que son haploides, ya no hay dos letras para cada característica, sino hay una sola. La planta con flor violeta produce gametas solamente con B mayúscula y la planta con flor blanca solamente con B minúscula. Cuando esas dos gametas se juntan, no hay otra opción que formar una planta nueva, la que está ahí en filial 1, que recibe una B mayúscula de su mamá violeta y una B minúscula de su papá flor blanca. Ahora sus alelos son distintos en esa misma planta. Tiene una B mayúscula y una B minúscula, entonces decimos que esta planta de filial 1 es heterocigota para el color de la flor. O sea, sus genes son distintos, sus alelos son distintos, pero si nos fijamos bien, luce o su aspecto es igual al de la flor violeta de la generación parental, ¿sí? Bien, entonces vamos a introducir un nuevo concepto que es el de genotipo y fenotipo. Cuando damos el genotipo de un organismo, estamos dando su constitución genética particular. ¿Esto qué quiere decir? Estamos diciendo es homocigota dominante o es homocigota recesivo o es heterocigota. Y ese es el genotipo. Y el fenotipo es en este caso la manifestación del genotipo. ¿Cómo se manifiestan los genotipos que hasta acá estamos estudiando? El homocigota recesivo se manifiesta como color blanco, el homocigota dominante se manifiesta como color púrpura o violeta y, atención acá, el heterocigota también se manifiesta como color violeta, ¿sí? Justamente, ahí vamos a tener la definición de dominante. Un alelo es dominante cuando se manifiesta siempre que esté presente, ¿sí? En cambio, un alelo recesivo se manifiesta solo cuando se presenta como homocigota. Y seguimos un poquito más abajo entonces para ver ese tablero que les decía se llama tablero de Punnett, en donde resulta más fácil analizar los posibles genotipos y fenotipos que pueden aparecer en la descendencia. Dijimos que él permitió que se autofecunden o que se autopolinicen las plantas de filial 1, que son heterocigotas. Una planta de filial 1 va a producir gametas, tanto B mayúscula como B minúscula, ¿sí? En ambos progenitores. Entonces, en el interior del cuadrado del tablero de Punnett, vamos combinando las gametas de un progenitor con las del otro en todas las posibles combinaciones. Y ahí tenemos, si lo expresamos en fracciones, un cuarto de la descendencia de la filial 2 tiene fenotipo flor color blanco. Y 3/4 de la descendencia tienen fenotipo color púrpura. Eso en cuanto a los fenotipos. Y en cuanto a los genotipos de la descendencia, vamos a decir que 1/4 son homocigota recesiva,
un cuarto son homocigota dominante y 2/4, o lo que es lo mismo, un medio de toda la descendencia, será heterocigota. Bien, entonces yo les había dicho que Mendel no sabía no tenía claro qué es lo que ocurría molecularmente en el interior de cada célula para que esto ocurra, pero sí tuvo mucha claridad en entender que cuando los organismos producen sus gametas, esas dos variantes que ahora llamamos alelos se reparten de manera equitativa, ¿sí? Supongamos, ahí tenemos una filial 1, heterocigotas. Para cada una de estos organismos de filial 1, la mitad de sus gametas será A mayúscula y la otra mitad será A minúscula, ¿sí? Muy bien, entonces más tarde se enunció esta primera ley que dice que las características se segregan al azar en las gametas, ¿sí? Y como no sabemos a cada gameta qué le tocó, porque es por azar, si le tocó A mayúscula o A minúscula, y esto ocurrió en la meiosis, más precisamente en la meiosis 1, cuando se separan los cromosomas homólogos. Les decía, como es al azar, cuando uno quiere calcular qué tipo de cruzamientos se van a producir, tiene que tener en cuenta todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, acá tenemos que se cruzan dos organismos heterocigotas y fíjense en la filial 2 aparecen 4 genotipos diferentes, ¿sí? Es más o menos lo que veíamos recién. Puede ser que estos dos organismos de la filial 1 se crucen y tengan hijos que sean todos homocigota recesivo. Sí, claro que puede ser, ¿sí? Pero la probabilidad, y de esto se trata la genética, la probabilidad es que solo un cuarto de la descendencia, o sea, un 25%, sean homocigota recesivos. Y acá tenemos, otra vez en inglés, pero no se preocupen, no presten atención a eso, una explicación sobre los cromosomas, porque de eso es lo que estamos hablando. Fíjense, un par de homólogos, ambos tienen el gen S, pero uno tiene el S mayúscula y el otro el S minúscula. Previo a la meiosis, estos cromosomas van a duplicarse, o sea que van a tener 2 cromátidas cada uno, fíjense en el dibujo que está más abajo. ¿Y qué les va a pasar a estos dos cromosomas homólogos? En la profase 1 se van a acercar y en la anafase 1 se van a separar, ¿sí? La anafase 1 consistía en la separación de los cromosomas homólogos. Vamos a ver en la próxima a ver qué pasó. ¿Ven? Acá luego de la meiosis 1, la mitad de las células va a llevar el gen S mayúscula y la otra mitad el gen o el alelo S minúscula. Como resultado final de la meiosis 2, otra vez, la mitad de las células haploides generadas tendrán S mayúscula y la otra mitad tendrá S minúscula. Bien, entonces hasta acá hemos definido algunos conceptos muy importantes, algunos ya los vimos antes, pero vamos a remarcarlos ahora entonces. Un gen es un fragmento de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína o de un ARN funcional. Esas proteínas que son producidas gracias a la información que está en los genes son las que dan las características. Por ejemplo, el color de la flor, por ejemplo, en nosotros el tipo de cabello y un montón de características más que iremos viendo. Alelos son las variantes para cada gen. En el caso que estuvimos viendo recién, si hablamos del gen color de la flor, los alelos son flor violeta, flor blanca. En este caso que presentó Mendel y que usó Mendel, había 2 alelos para cada gen, en las 7 características que él eligió. Homocigota, decimos que la característica homocigota se da cuando en ambos cromosomas homólogos se presenta el mismo alelo. Y heterocigota, cuando en los 2 cromosomas homólogos hay alelos diferentes.
Dijimos que un alelo es dominante cuando se expresa siempre que está presente, ya sea en condición homocigota o en condición heterocigota. Un alelo es recesivo cuando para manifestarse, para expresarse, necesita estar en condición homocigota. Denominamos genotipo a la constitución particular de un organismo para una determinada característica. Por ejemplo, decimos, esta planta es homocigota dominante para el color de la flor. Y ahí estamos dando su genotipo. Y el fenotipo nos dice las características de esa planta en función de los genes que tiene. Por ejemplo, decimos, esta planta es blanca. Su fenotipo es blanca. Y acá tenemos representados en cromosoma los que les decía recién. A la derecha un homocigota recesivo. En los dos cromosomas del par de homólogos está el alelo B minúscula. A la izquierda el homocigota dominante. En los dos cromosomas está la B mayúscula. Y en el centro la condición de heterocigosis o los heterocigotas que tienen en uno B mayúscula y en el otro B minúscula. Recuerden que siempre para un determinado gen, cuando estamos hablando del gen del tipo de semilla, del gen del tipo de cabello, siempre usamos la misma letra y la diferenciamos en mayúscula para la dominante y minúscula para la recesiva. Y acá les puse un ejemplo nada más para que vean. Hay muchas características en nuestra especie de las cuales se sabe, como les decía antes, por la experiencia, por la observación, por tomar datos, que el lóbulo de la oreja, que es lo que tienen allí en esas fotos, no sé si se observaron, que puede estar pegado, como es en el caso de la izquierda, o puede ser libre. Fíjense la parte de abajo como está como suelto. Bien, se sabe que el lóbulo suelto es dominante respecto del lóbulo de la oreja pegado. Bien, vamos a avanzar un poquito más con los experimentos de Mendel. Hasta ahora lo que habíamos visto es que él analizó un cruzamiento de una sola característica, de un solo gen. Por ejemplo, el color de la flor. Pero él avanzó un poco más y quiso ver qué pasaba estudiando dos genes a la vez. Por ejemplo, en las semillas estudió a la vez su textura, si era rugosa o si era lisa, y su color, si era verde o si era amarillo. Otra vez eligió líneas puras, fíjense la P en el segundo recuadro de generación parental. Entonces cruzó plantas que tenían semillas lisas y amarillas y las cruzó con plantas que tenían semillas rugosas y verdes, ambas líneas puras, pero prestamos atención ahora cuántas letras le pusieron a cada semilla. 4 letras. ¿Por qué 4? Porque estamos trabajando con dos genes diferentes. Un gen que determina el color de la semilla y otro que determina su textura. ¿Sí? ¿Y por qué 2 para cada uno? Porque ya dijimos antes, estamos hablando de células somáticas diploides que tienen pares de cromosomas, que cuando hagan meiosis y formen gametas, luego de la meiosis esas gametas van a tener un representante de cada cromosoma, por lo tanto un representante de cada gen. La planta con semillas amarillas y lisas va a tener solamente los alelos R mayúscula y A mayúscula en sus gametas. Y la planta con semillas rugosas y verdes va a tener en sus gametas solamente los alelos R minúscula y A minúscula. Cuando se crucen en el primer cruzamiento y se obtenga la filial 1, vamos a ver conceptos que ya vimos. Esas plantas, ¿cómo es su fenotipo? Fíjense, el fenotipo de la filial 1 es con semillas lisas o redondas, como lo pone acá, y amarillas. ¿Sí? Redondas y amarillas o lisas y amarillas es lo mismo, iguales que a la línea pura, redonda y amarilla. ¿Sí? Iguales en su aspecto, iguales en su fenotipo, pero distintas en su genotipo.
Fíjense que las letritas que están en la filial 1 son R mayúscula, R minúscula, A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Esta filial 1 es heterocigota para ambas características, ¿sí? Heterocigota porque tiene mayúscula y minúscula a la vez. También decimos que un organismo heterocigota es un híbrido y en este caso, como estamos hablando de dos características, esta filial 1 es un dihíbrido. ¿Qué pasa cuando a esta planta filial 1, dihíbrido o heterocigota para las dos características, le permitimos que se autofecunden? Fíjense ahora el tablero de Punnett se complica un poquito. A ambos lados se colocan las posibles gametas de los progenitores, entonces vamos a tener en cuenta todas las combinaciones para las gametas. R mayúscula con A mayúscula, R mayúscula con A minúscula, R minúscula con A mayúscula y R minúscula con A minúscula. ¿Sí? Piensen que son dos progenitores, ambos heterocigotas para las dos características, que producen gametas. Y como les decía antes, para pensar en los cruzamientos y pensar en la posible descendencia, tenemos que considerar todas las posibles combinaciones, todas las posibles gametas que pueden originar cada uno de los dos progenitores. Y allí adentro en el tablero vamos combinando. La que está en la punta arriba combinó dos gametas que tenían R mayúscula y A mayúscula, por lo tanto, ese organismo será homocigota, dominante, tanto para el color como para la textura. Bueno, se va completando el tablero. Fíjense que a simple vista ya nos podemos dar cuenta que amarillo domina sobre verde y que liso domina sobre rugoso. Y allí abajo están lo que se llama las proporciones fenotípicas, y estos números son las proporciones fenotípicas típicas de un cruzamiento entre dos dihíbridos o entre dos heterocigotas para dos características. Se van a obtener de las 16 posibles, en ese tablerito hay 16 tipos de descendientes diferentes, vamos a tener diferentes en cuanto a sus genotipos, pero en los fenotipos vamos a encontrar que de los 16, 9 presentan semillas redondas o lisas y amarillas, 3 presentan semillas redondas y verdes, 3 presentan semillas rugosas y amarillas y 1 presenta semilla rugosa y verde. Y esto es lo que permitió enunciar lo que se conoce como segunda ley de Mendel, que dice que los genes diferentes se distribuyen de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el organismo que está ahí con semilla verde y rugosa, que es homocigota recesivo para las dos características, sus alelos A y B se van a distribuir en las gametas de manera independiente, no van a ir juntos en la meiosis, ¿sí? Tal vez lo veamos mejor en las próximas diapositivas. Acá entonces estamos considerando ya dos pares de cromosomas. En un par, en el que está acá representado como más grande, está el gen S. Fíjense que este organismo es heterocigota para S, porque tiene en un cromosoma S mayúscula y en el otro S minúscula. Pero agregamos un nuevo par de cromosomas que lleva el gen Y. También es heterocigota para Y, porque tiene en una la mayúscula y en otra la minúscula. Cuando estos cromosomas en la metafase 1 queden en el plano ecuatorial y luego en la anafase 1 se separen, no sabemos en qué combinación se van a separar, ¿sí? Podrá ser que en algunas gametas vaya S mayúscula con I mayúscula y en otras S minúscula con I minúscula. Eso sería si siempre se ubicaran en el plano ecuatorial como está mostrado ahí. Pero no va a ser siempre así. Entonces, como ya les dije antes, cuando calculamos y pensamos en cuáles son las posibles gametas que produzca este organismo,
tenemos que tener en cuenta todas las posibles combinaciones. S mayúscula se podrá combinar con Y mayúscula, pero también con Y minúscula. Y lo mismo para S minúscula. Se combinará con Y mayúscula o con Y minúscula. Y acá tenemos un gráfico que muestra los cromosomas. Tiene mucha información, pero es para mostrar lo de las semillas de distinto color y distinta textura con cromosomas, ¿sí? Lo que les decía recién, o sea, está toda la información junta en cuanto a los genotipos y en cuanto a los cromosomas, ¿sí? Para que no olvidemos que todo esto ocurre porque los genes están en los cromosomas y los cromosomas se separan en la meiosis 1 y se originan gametas, como dijimos ya cuando vimos la meiosis, todas diferentes y con distintas posibles combinaciones.